Norberto Zúñiga, encantado de recibirte de nuevo en este programa, que ya cumplimos más de un año y medio casi de estar desarrollando distintos temas económicos, políticos, del sector productivo, las exportaciones, en fin, ha sido, y es una gran variedad de verdad de temas, porque el país es complejo. Ahora conversaba con otro amigo sobre la situación de los partidos políticos, ¿verdad? La explosión de nuevos partidos políticos, la falta de acuerdos nacionales para ver los grandes problemas nacionales. Y no cabe duda que se nos atomizó esto, se complicó más. Las redes también complican mucho, ¿verdad? Porque bueno, eso son parte de la nueva realidad. La desinformación, que no deja de ser un problema, ¿verdad? Pero hablemos de economía, que es lo que... Hablemos de la situación tan particular, porque la verdad es que yo nunca había visto una situación así, como esta, que en 4 o 6 meses, ¿verdad? Menos de 6 meses, 7 meses. 7 meses, 7 meses, sí. hey, pasamos de casi 700 a ahora está en 500 y pico, ¿verdad? Eso es un porcentaje muy alto, ¿verdad? Y es una situación que, vamos a ver, que los gerentes financieros nunca habían esperado, ¿verdad? Y porque ahora tenés un inventario con un valor, otro inventario con otro valor. ¿Cuál pones? ¿Cómo sustituís el inventario que tenés? Las cuentas por cobrar, si están en dólares, hey, ya no son tan, como todos los balances, hay que hacerlos en colones, ¿verdad? Entonces ya el balance quiere decir que, que ya no es la misma cantidad, entonces hay una utilidad. Antes había pérdidas cambiarias, ahora hay ganancias cambiarias, ¿verdad? Entonces, estos movimientos tan drásticos, ¿verdad? Lo que causa es un problema de... Se comprende que la situación mundial cambió, o sea, que ha habido un mejoramiento en el petróleo, en los precios del petróleo, que ya la logística mejoró y ya los fletes ya son más razonables, ¿verdad? Tampoco es que son iguales a los que existían antes de la, de la crisis, ¿verdad? Pero ya es razonable, hay mucha inversión extranjera, hay turismo, pero no, las cifras de turismo no han llegado todavía a las del 2019, ¿verdad? También se habla de que ya los fondos de pensiones ya lógicamente no están comprando dólares, ¿verdad? Ahora más bien están viendo si se devuelven, ¿verdad? En fin, todas esas variables, ¿verdad? Hay un préstamo de $1.000 millones que cuando estaba más bien cuando veníamos para abajo el tipo de cambio, cuando el colón venía devaluándose, pues entonces se pidió para apoyo. ¿Ah? Hay para este año hay autorizado $3.000 millones, ¿verdad? Por parte para los bonos, los eurobonos. En fin, se habla que el Banco Central ya recuperó digamos, sus reservas, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué está sucediendo? Sí, te estás refiriendo, por supuesto, ¿verdad? Al tipo de cambio, digamos. Política Sí, a la cambiaria política y cambiaria, monetaria al también. tipo de cambio como ha evolucionado, que sí, yo creo que no haya nadie que esperaba lo que se ha presentado con el tipo de cambio. Después de llegar, si el 21 de junio a casi 700 por dólar, ahora está a 500 y pico, ha bajado como un 18% desde ahí y como 10% desde diciembre. Una gran apreciación. Eh, En un eh, mundo eh, competitivo, donde este país es en, muy caro. en un mundo competitivo, en un país muy abierto, donde el motor de crecimiento de la economía hemos Son las apostado por el exportaciones. sector externo, digamos, sí, las exportaciones y una economía muy dolarizada también, ¿verdad?
Entonces, cuando se da estos cambios de estas magnitudes que casi nunca hemos estado acostumbrados, ya impacta muchísimo, ¿verdad? Muchas actividades, ingresos de empresas, de personas, creo yo, sin ninguna justificación, ¿verdad? Porque difícilmente se pueda esperar que en un periodo tan corto se presente un cambio de esta magnitud. Y yo creo que, o sea, ¿para qué tenemos el Banco Central? En realidad, ellos pueden decir que no es el objetivo tratar de mantener el tipo de cambio, pero la misma ley orgánica que se ha interpretado de que la estabilidad externa tiene que ver con la cuenta corriente, pero eso es algo, digamos, que no se puede medir. Yo creo que tiene que ver de alguna manera con el tipo de cambio, que es muy importante. Y el Banco Central es el que debería de estar dándole seguimiento y viendo que una situación como esta no se presente, porque al final perdemos como país en realidad, digamos, o sea, los costos son altísimos. Y mencionabas varios factores, efectivamente, digamos, lo que nosotros denominamos los fundamentales, los que afectan el comportamiento del tipo de cambio. Y sí, después de mediados de año, se dieron cambios en, digamos, los términos internacionales de intercambio, disminuyeron todos los precios que mencionás. Entonces los costos, los gastos, la demanda es menor. Pero yo estoy convencido de que mucho de esto, y ayer, digamos, el Banco Central presenta cifras, lo que pasa es que no las interpretan a su manera o no quieren interpretarlas. Mucho de todo esto tiene que ver con las tasas de interés tan altas que subieron, ¿verdad? Subieron mucho. La política monetaria fue muy restrictiva de un momento a otro, ¿verdad? Del 2,5 al 9. O sea, no, de punto 75. O de punto 75 que estuvo en noviembre, diciembre, por ahí, llevar al 9% en un año más o menos, por ahí, digamos. Y estuvimos comentando esto, de esas oportunidades, de que yo nunca estuve de acuerdo y publiqué muchas cosas, de que me parecía que era exagerado el aumento que se estaba dando. Y efectivamente ahora nos damos cuenta, ¿verdad? Digamos, estas tasas son altísimas. Pasamos de un premio que se reconoce por invertir, ahorrar en colones negativo, a uno, no, ojalá fuera positivo, muy positivo, muy positivo, 5 o 6%, ¿verdad? Y entonces vos ves ahora a casi todo el mundo tratando de ver... Se pasó del dólar a colones. Exacto, de ver, ¿verdad? De pasarse de dólares a colones. Inclusive es muy probable, digamos, que tengamos entradas de capital también para aprovechar especulando. Diga, bueno, esa palabra a mí no me gusta tanto, emplearla, especulando, aprovechando las oportunidades, ¿verdad? Digamos, que se presentan en las economías. Y sobre todo eso, creo yo. Y entonces a mí me parece que el Banco Central, ahora en la reunión de la próxima semana, digamos, debería de ajustar la tasa de interés de política monetaria por estas razones, pero sobre todo, digamos, porque cualquier indicador que vea de presiones inflacionarias, todas han disminuido significativamente, ¿verdad? Sí. De manera que no se justifica. La inflación ha bajado. Muchísimo, cualquiera que vea, ¿verdad? O sea, la inflación, tuvimos una inflación a mitad de año ahorita no recuerdo exactamente los números, y el segundo apenas fue de medio punto por ciento, fue como de 7 y pico, digamos, en el segundo. Y cualquier otro que vea, ¿verdad? Adelantados, todos los indicadores en la segunda parte, algunos hasta negativos fueron, ¿verdad? De manera, digamos, que es claro que el Banco Central se sobrepasó en el ajuste, que aparte de aumentar tasas de interés, también aumentó los encajes legales, y ahí recogió 400 mil millones de colones, unos 700 millones de dólares recogió ahí, que ya dejaron de presionar la demanda de bienes, servicios, activos financieros, todo, y ayuda a disminuir la inflación, el tipo de cambio. Y lo otro, ¿verdad? También fue un préstamo grandísimo con el FLAR, ¿verdad? Por 1.100 millones de dólares, ¿verdad? Que lo pueden cancelar, ¿eh? Si tienen tantos dólares, están pagando intereses, ¿verdad? Muy caros, estamos pagando como 50 millones de dólares al año de interés. Imagínate lo que podría hacer el país en vez de tener un préstamo que en aquel momento yo mismo recomendé, digamos, pero yo pensé que iban a ser unos 500 millones, bueno, se pasaron a 1.100 millones, entonces eso yo creo que debería, y el banco no, en todo caso,
no debería de ser un espectador, de ver esto y decir es el mercado, un mercado que ni siquiera funciona. Y al ver una situación como esta, debería de ver, no describir los resultados como se hizo ayer en la conferencia de prensa, que lo que hacen es, y de manos cruzadas, nada más siendo un espectador. No, tiene que ver cuáles son las causas y ver cómo hace para evitar estos costos para la economía, porque si las tasas de interés en Colombia son muy altas, igual está afectando a todos los deudores también, ¿verdad? Beneficiando a ahorrantes de esa. Ese es un poco, digamos, lo que creo yo que hay por ahí. Y el No, y aquí hay ganadores y perdedores, porque si vos debías dólares con menos colones, ahora vas a poder pagar, pero sí. Vamos a ver, los grandes dinamizadores de esta economía son el turismo, la exportación, los servicios que vendemos, en fin. Esos son los motores, y si esos motores comienzan a fallar o que los costos en términos de dólares, que todo el mundo lo ve la inversión extranjera así, y ahí se va a afectar. Y estamos en una situación también donde el mundo entero hay contracción, ¿verdad? O sea, no se calcula que este 2023 va a haber crecimientos como hubo tal vez en el 2022, va a haber un enfriamiento por toda la situación que está viviendo de Europa y con esta guerra de Ucrania y Rusia y los costos también que van a tener. Están disparando recursos como que al final todo eso se convierte en más circulante y más problemas, pero ¿qué hacemos? ¿Qué recomendarías? Yo no estaba tan pesimista, digamos, hasta hace unos días veía algunos indicadores a nivel mundial interesante, me parecía a mí, digamos, la inflación en todo caso se ha venido cediendo, ¿verdad? Veía los mercados accionarios bastante estables, se habían recuperado, la actividad económica no estaba decreciendo tanto, pero en los últimos días, ayer en particular, salieron algunos indicadores muy preocupantes, sobre todo del sector tecnológico, digamos, en Estados Unidos, y ha hecho de nuevo que caigan los mercados accionarios. De manera que sí, el panorama externo no es muy positivo, a pesar, digamos, de que ahora se eliminó las restricciones China, que es un jugador muy importante. Para impulsar toda la economía mundial. Sí, claro, ¿verdad? La segunda economía del mundo y demanda. De hecho, por esa razón, en los últimos días también ha aumentado el precio del petróleo, ¿verdad? Porque van a demandar mayor demanda de petróleo. También en Europa cayó mucho los precios del gas, ¿verdad? Y se han recuperado en parte por eso y las perspectivas que no eran tan negativas, digamos, hasta hace poco, se recuperó la libra, el euro. Pero bueno, el panorama no es incierto, es incertidumbre, no es muy positivo, ¿verdad? Entonces, ante eso, nosotros tenemos que manejar con mucho cuidado todas las políticas, ¿verdad? De todo punto de vista, digamos, hasta lo que todo cuenta en eso, ¿verdad? Digamos, hasta lo que uno a veces menos imagina, pero hay muchas que son importantes, la seguridad ciudadana, ¿verdad? Que ha venido a menos, la seguridad jurídica es muy importante. Y sin duda, digamos, la economía siempre ha recomendado en el corto plazo acudir a la política fiscal y la política monetaria, ¿verdad? Son los instrumentos y la política fiscal siempre ha sido muy complicada, ¿verdad? Porque no es fácil aumentar los gastos, no es fácil disminuir impuestos también, se ocupa la aprobación del Congreso, muchos, etcétera, ¿verdad? Y en nuestro caso, el déficit fiscal es muy alto, la deuda, de manera que la política fiscal no podemos esperar mucho de ella. La única, digamos, es la política monetaria y es donde uno ve, digamos, este espacio que hay, digamos, lo que estamos comentando, que se elevaron mucho las tasas de interés y que dejaron caer mucho el tipo de cambio. Y hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Quizás, digamos, cuando la gente está en un escritorio, en un edificio, no se imaginan los impactos que ocasiona, pero tienen que saber, digamos, yo que estuve en el departamento de riesgos administrando las reservas del Banco Central, se da uno cuenta que inclusive puntos básicos se pelean los inversionistas internacionales. No estamos hablando de 1 o 2 puntos porcentuales, no, estamos hablando de 10, 15 puntos básicos que desean aumentar.
de manera, digamos, que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace este tipo de ajustes, digamos, de tasa de interés, pasar de 0,75 a 9%, bueno, o sea, hay que pensarlo muchas veces y ver los impactos, ¿verdad? Entonces hay que afinar mucho eso. Sí, fue un ajuste de impacto para poder controlar el impulso que traía la inflación, pero hay que tener cuidado porque ya los mismos norteamericanos están siempre sosteniendo una política monetaria que creció mucho, porque antes prácticamente no pagaban nada por los bonos, ahora ya es un 4 y no sé cuánto. Pero ahora los ajustes son siempre subiendo, pero menores, porque no pueden golpear la economía mucho, porque no después la factura viene, ¿verdad? Si aquí le aumenta a uno los intereses, le aumenta, bueno, ahora bajaron los combustibles, pero eso fue porque el tipo de cambio bajó y porque el petróleo bajó. Sí. Pero el gasto sigue igual, ¿verdad? Y el déficit fiscal sigue apretando y la situación de la clase media es cada vez más acongojante, ¿verdad? Sí, entonces, no, digamos, hablando de tipo de cambio, que yo creo que es lo que nos preocupa más y yo creo que casi todo Costa Rica, ¿verdad? Inclusive no solo Costa Rica, sino también los que nos visitan, ¿verdad? Que se les ha vuelto carísimo, digamos. Yo creo que esa es la preocupación principal en este momento. Y vieras que yo... y la producción. Sí, claro que está muy relacionado, ¿verdad? Y vieras que yo no me ¿cómo se llama? No coincido, digamos, con esas expresiones, inclusive que dijo el presidente cuando estaba en el Banco Europeo, y lo repiten mucho, ¿verdad? Cuando está en el Banco Central. Hay que hacer lo que sea por bajar la inflación. Eso no es así, ¿verdad? O sea, la inflación es una variable que está relacionada con todas en la economía y hay que ver un balance de todo, ¿verdad? Entonces no es eso, así como tan simple. Voy a bajar la inflación, un choque, subo tasas de interés y lo que me interesa es eso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos sociales, secundarios, el empleo, el crecimiento, los efectos reales, todo, ¿verdad? De manera que eso debe tenerse mucho cuidado y hablando de esto, ¿verdad? En particular, yo creo que la primera medida que debe hacer el Banco Central es ajustar la tasa de política monetaria la próxima semana y tratar de ver, o sea, tomar acciones para que el tipo de cambio, ya yo no digo que se quede ahí, honestamente para ahí se está perdiendo muchos sectores, no nos hace competitivos, sino para ver cómo se revierte parte de esa apreciación injustificada. ¿Y cómo se puede hacer esto? Sí, si se bajan las tasas de interés, yo creo que sí, no va a ser tan rápido, seguro, porque se ocuparían por lo menos 2-3 puntos, me parece a mí, de bajar la tasa de política monetaria para que se revierta un poco todo este proceso de desdolarización de los ahorros o las entradas de capital de corto plazo. Pero se pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Que se pague el préstamo con el FLAR, que el banco decida acumular más reservas monetarias, sí. Y las reservas nuestras son relativamente muy bajas comparadas con muchos otros países. Y si le quitas, a pesar de que se han aumentado mucho, que estamos cercanas a 9,000 millones, los poco más de 1,000 millones que tiene el gobierno y que va a pagar a fin de mes, y los 1,100 millones del FLAR, y quedamos en menos de 7,000 millones. Y de eso 3,000 millones son de los bancos comerciales. De manera, o sea, que ahí el espacio es muy grande como para que nosotros podamos paulatinamente, de nuevo, fortalecer las reservas monetarias, ajustar que el tipo de cambio se logre ajustar. Nunca debería haber caído a los niveles que está, jamás. Eso no tiene ningún sentido de nada. Y tan rápido, ¿eh? O sea, poco tiempo, porque sí. Ese es porque además nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, ni hay justificación tampoco. Yo que soy economista, que pasé por el Banco Central y todo, yo me digo que no hay que ser economista uno, ¿verdad? Como para poder justificar una situación de este tipo y no tener idea siquiera de las implicaciones que pueda tener para un país sociales, y empresas y todo, digamos, de manera que
no sé, en realidad que me sorprende mucho, ¿verdad? Que así como si nada se deje caer el tipo de cambio, que se diga que es el mercado, un mercado que no funciona y que Y el que, Banco Central no se haya preocupado de hacer algo mucho más que se pudo haber hecho y se debió de haber sí, porque hecho. Monex es una parte del mercado. Es una partecita ahí Sí, sí, sí. muy Muy, pequeñita. muy Sí, endeble, sí, sí, no, cualquier cosa, ¿verdad? digamos, sí. Bueno, Norberto, ya hay que hacer ajustes, hay que actuar rápido. La situación no está para esperar mucho, ¿verdad? Y te agradezco mucho. No, gracias. Generalmente no soy mucho no me gusta mucho honestamente las entrevistas, pero yo creo, lo veo como un deber casi patriótico, ¿verdad? Y por eso a veces me pongo a hacer comentarios y tengo un par de entrevistas más y a pesar de que no soy muy dado a eso, me parece que no puedo ser tan pasivo y de ver cómo se maneja una situación de este tipo así, con grandes perjuicios para el país. Eso es lo que más que todo me motiva un poco, digamos, a atender tu invitación y otro par por ahí, digamos, para ver si ayudamos un poco a revertir No, es que esto. eso, tienes una opinión y hay que tener un balance de todos. O sea, habrá economistas que defiendan tal vez esta decisión, pero hay que cuidar, como decís vos, qué va a pasar con la parte social de este país, ¿verdad? Y así como también hay quien me dijo, y lo defiende, y que ¿para qué Banco Central? Que ¿por qué no dolarizamos todo? Ahí no habría inflación, no habría un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, eso es un pensamiento, ¿verdad? Yo creo que en este momento casi me cuesta ver a un economista y no economista que pueda defender una situación de este tipo, honestamente. Lo que pasa es que es un poco tarde, ¿verdad? Digamos, ya cuando se ha dado, cuando se viene dando, todo el mundo da explicaciones, como te decía yo, es el mercado, es tal cosa, y no ven un poco lo que está pasando. Igual, honestamente, yo siempre cuestioné un poco esa gran magnitud de los eurobonos, digamos, sobre todo por esta situación, en realidad que es, lo que constituye es, digamos, con grandes dimensiones, lo que llamamos una enfermedad holandesa. Tantos dólares, ¿verdad? Y indirectamente nos hace como país perder competitividad, eso está totalmente demostrado. Así es que, este, vamos a ver Bueno, cómo salimos de esto. Ojalá que pronto. muchas gracias, Norberto. Encantado.